El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos DC Universe, un canal dedicado al contenido del universo DC, películas, series y demás reseñas. Bienvenidos al canal. Hoy les ofrecemos en el canal de Archivos DC Universe, Neil O'Brien o Plastic Man. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Disculparán las molestias luego que sufrí un poquito de un percance de salud, así que por fin volvemos a nuestro habitual trabajo en nuestro canal. Obviamente recientemente estrenamos un video en el canal secundario de Marvel para que aprovechen y vayan y lo vean sobre la Capitana Marvel. Mientras tanto a ustedes les he estado trayendo en este caso un video ya dedicado a los personajes elásticos del universo DC. Vamos a comenzar en este caso hablando de Plastic Man, que es un superhéroe cuya química corporal única y completamente maleable le permite estirarse mucho y contorsionarse en cualquier posición inimaginable. Originalmente es un ex criminal que se apodaba como Neil O'Brien, un antiguo ladrón de poca monta que sufrió un accidente en una fábrica química que le dio su habilidad y le permitió decidir para reformarse para luchar contra el crimen. Hay un dato curioso con este personaje: se dice que cuando él adquirió los poderes luego de intentar robar dicha fábrica, había echado una moneda para decidir cuál sería su futuro en lo que sería el resto de su vida. En este caso, si salía que, si mal recuerdo, era Cara o Cruz. Cara creo que era superhéroe y Cruz era supervillano. Y curiosamente, el destino, de acuerdo a la historia que se cuenta, que esto lo veremos más adelante, se convertiría en el superhéroe que todos conocemos. También es muy conocido, obviamente incluso lo habrán visto tal vez en las series animadas de los 70s, que él poseía un compañero bastante torpe, algo cómico. Es mejor conocido como Woozy Winks. Si quieren que hagamos un video de Woozy Winks, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Mientras tanto, pues de acuerdo a la historia de este personaje que siempre lo acompaña, es un torpe, pero al mismo tiempo mejor amigo y compañero, a pesar de que es una de las entidades más poderosas del planeta debido a su naturaleza ilimitada de sus poderes, debido a sus poderes goma goma, que por cierto ya hicimos un short explicando un poquito algo de estas características, así que aprovechen y vayan y véanlo y denle un like y un me gusta tanto al short como a este próximo video que estamos contando. Asimismo, este personaje es muy característico porque tiene una actitud tan despreocupada y divertida ante la vida, lo que lo lleva a muchos casos a que no lo tengan bastante en cuenta o le tomen en serio. Esto se debe bastante a su historial como personaje que fue creado originalmente en Quality Comics, ¿no? Que eso se dio en las primeras páginas de los cómics de Police Comics volumen 1, número 1 de 1941, cuando fue creado por Jack Cole, que fue el cómic que se dio a conocer en esa época. Después ya vendrían años más tarde donde DC adquiriría el personaje en propiedad. Ha sido miembro también tanto de la Liga de la Justicia, todos lo recuerdan en los años 90, la etapa con el escritor de cómics Grant Morrison, que lo incluyeron y que todos conocemos, una etapa bastante polémica, al menos con el personaje en su relación con Wonder Woman, que más adelante explicaremos. Él también fue conocido por ser miembro del Escuadrón Estelar, mejor conocido también como el All Star Squadron, y los Combatientes de la Libertad, y es una historia que tiene mucho que ver con la época precrisis. Bueno, sin más que decir, vamos a ir como siempre este video donde contaremos la versión original de Quality Comics, la versión precrisis de la continuidad del multiverso DC, que básicamente es compartida con ese universo, y luego pasaremos a la etapa post-crisis hasta llegar a la actual. También hay que recordarle que recientemente, en la época de los Nuevos 52, fue un miembro del equipo conocido como los Terrific, que lideraba el propio Mr. Terrific, el último, el actual, ¿no? Y sin más, simplemente comencemos. Continuidad Quality Comics. Bueno, de acuerdo a la historia original donde se publicó en las páginas de los cómics de Police Comics, decía originalmente la desaparecida editorial Quality Comics, pues su historia que arranca creada por el propio Jack Cole, que es su creador original, que el personaje
era un antiguo delincuente de poca monta que se convirtió en un superhéroe y que tenía la capacidad de estirar su cuerpo de cualquier forma. En su breve historia, al menos en los cómics que se han recopilado brevemente del personaje, una historia básica es que hacia el año de 1941 un pequeño delincuente de poca monta, Patrick E. O'Brien, había recibido un disparo durante un intento fallido de un robo y su herida se había contaminado con sustancias químicas desconocidas que terminaron por alterar la química de su cuerpo, dándole la capacidad para cambiar formas. Una orden de monjes le terminó cuidando hasta que había recuperado su salud y ahora verdaderamente arrepentido de todos los acontecimientos anteriores, O'Brien se embarcó en una carrera contra el crimen como Plastic Man, que acababa contra el crimen a menudo ayudado por un idiota compañero que es conocido como WYSIWYG. Al menos esto es lo que se conoce de los orígenes de la Edad de Oro. De acuerdo a la fisiología de poderes y habilidades que posee, pues al tener una fisiología única de un hombre de goma goma, tiene la capacidad para ser una persona elástica, tiene la capacidad de metamorfosis, es decir, que puede transformarse en cualquier objeto o cualquier otro tipo de persona, resistencia superhumana o con durabilidad, que hace que su cuerpo de goma pueda repeler cualquier tipo de balas. Imagínense como una especie de Luffy, pero creado en los años 40. Tiene la capacidad de regeneración, incluso totalmente acortado, puede recuperar su forma en muy poco tiempo. Este era muy conocido originalmente antes y después de su vida criminal, sus habilidades para el robo, la capacidad para interrogar y el combate cuerpo a cuerpo básico, aunque estas son las habilidades que fue de alguna manera transformándose con el tiempo en el origen del personaje. Bueno, su ciudad de origen, es decir, la ciudad que se le conoce como la base de operaciones del personaje en los cómics de Quality, se conocía como Mammoth City, que bueno, obviamente pues en las continuidades posteriores estaría cambiando. Se sabe que esta versión de E. O'Brien, al menos la versión de Quality Comics o Tierra Q, que algunas veces se calificaba con este nombre, así como toda su historia y las apariciones correspondientes, fue en su momento borrada de la existencia tras ese colapso que sufrió el multiverso original durante las crisis de las tierras infinitas del 85 al 86, y a pesar de todo fue restaurada después del renacimiento del multiverso infinito en la crisis oscura que se publicó entre el 2022 y 2023. Aunque se pueden haber aparecido otras versiones del personaje, esta información no se aplica a esas versiones, por lo que vamos a ir dándonos cuenta que el personaje había cambiado con el tiempo. Pero quiero que noten este dato tan curioso. En el año de 1956, DC Comics obtuvo los derechos de los personajes de la desaparecida Quality Comics. ¿Qué había sucedido? Ustedes saben el hecho del macartismo que implicó afectar la industria de los cómics, y algunas de esas editoriales se fueron abajo. Apenas sobrevivieron unas pocas, que ustedes ya saben cómo conocemos esta historia en la historia de los cómics. Bueno, lo cierto es que DC lo reintrodujo 17 años después como miembro de los Combatientes de la Libertad en las páginas de los cómics de la Liga de la Justicia de América, volumen 1, en el número 107, que se publicó en el año de 1973. Y todo se sabe gracias a ese crossover que tuvieron de Crisis en Tierra X, en la que los Freedom Fighters eran reinventados, que eran héroes que provenían de Tierra 2 y que en algún momento, después de haber sido miembros del Escuadrón Estelar, esto es una historia que se explica en la época de Roy Thomas en los 80, donde hacían un retroceso en el tiempo en su historia, y nos decían que estos personajes vieron que no habían ganado la Segunda Guerra Mundial en otro universo. Todos recordemos esa historia de Tierra X en la que los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial. Ese universo sería plasmado en All Star Squadron. Los Freedom Fighters fueron reubicados, como yo les decía, en la Tierra X, y fue justamente de alguna manera temporal, porque dicho equipo después tendría su propia serie durante 15 números, una revista que se publicó entre 1976 y 78, pero que fue complementario con las historias que se publicaron de la revista del Escuadrón Estelar que publicó los hermanos Roy Thomas, ¿no? Recordemos que estos era una pareja de escritores y dibujantes que venían de Marvel por aquel entonces, en los que se dejó temporalmente en la Tierra X, y después hicieron una que otra incursión a la Tierra 1, etc. Depende de los crossovers que ellos tuvieron
y sobre todo la mayoría de títulos habituales de DC. Por ejemplo, ya para el año de 1981, algunos personajes de Quality ya se habían ido gradualmente convirtiendo en propiedades o en estrellas invitadas recurrentes en ese título que les he estado mencionando, el Escuadrón Estelar o All Star Squadron, un título de superhéroes ambientado de la Tierra 2 en lugar de los superhéroes de la Segunda Guerra Mundial de DC. Y en una época anterior donde los Freedom Fighters de alguna manera llegaron a existir también, o más bien, lo que quiero decir en otras palabras, antes de que ellos cruzaran su viaje. De hecho, es una historia tan confusa porque lo que pasa es que, como siempre en los cómics, a veces cuando hay una historia que no fue contada, pues va a llegar otro escritor y la va a contar años más tarde, pero siempre haciendo esa retrospectiva. Después, posteriormente, aparecerían con el resto de superhéroes en las crisis de las Tierras Infinitas, donde incluso serían protagonistas, una historia que pretendía eliminar las historias más confusas de DC. Hoy, afortunadamente, el multiverso ha sido medio organizado, un poco mejor, y eso ya permitió un poquito que ese tipo de historias sean un poco más libres y no tan enredadas, ¿no? Hasta atribuirlo a sus personajes, fusionando retroactivamente los distintos mundos paralelos en uno solo. Los Freedom Fighters simplemente terminaron convirtiéndose en un mero equipo ascendido, o sea, derivado del Escuadrón Estelar. Obviamente, como esta es la versión original de Plastic Man, que había sido publicado por Quality Comics de 1941 a 1956, esta versión de Plastic Man, que vivía en la ciudad de Mammoth City, dentro del universo Quality, nunca conoció, ni siquiera esta versión llegó a unirse al Escuadrón Estelar, ni siquiera a los Freedom Fighters. Y de acuerdo a esto, que cuando DC adquirió los personajes, reescribió y reensambló la continuidad de su historia para adecuarlo a las características que más adelante se conocerían de su personaje. Una de las curiosidades es que este personaje es el precursor de los superhéroes elásticos, tales como el Hombre Enlogado de DC, Mr. Fantastic de Marvel e incluso del Hombre Plano, que quizás todos de pronto lo reconocen por ser miembro de los Vengadores de la Costa Oeste, de los Grandes Lagos, corrijo, ¿cierto? Bueno, que todos recuerdan que es un personaje que es un mutante en el universo Marvel. Si quieren una biografía para el canal secundario del Hombre Plano, déjenmelo saber en mi canal secundario. Y recuerden que ahora estamos teniendo canal de WhatsApp para recopilar noticias y también nuestro contenido de los 5 canales. Continuidad Tierra 2, precrisis. Bueno, como todos sabemos, después de que DC Comics adquirió en propiedad los personajes de Quality Comics, algunos personajes, de hecho, antes de dar un salto a la continuidad del multiverso DC, antes de definir que tenían su propio universo en Tierra Q o Tierra Quality, algunas versiones fueron reintroducidas dentro de la continuidad tanto de la Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, etc. ¿Cierto? Todo ese ejemplo de universos paralelos del universo AC. Pues resulta que hubo la versión que todos vendríamos a conocer y era lo que yo venía explicando, que es la de Patrick Hill O'Brien, que de acuerdo a esta historia era oriundo de la Tierra 2. Pues Plastic Man, esta versión, sí fue un superhéroe en tiempos de guerra y se había unido a los combatientes de la libertad, cuya aparición, pues ya como lo hemos mencionado, se dio en las páginas del crossover que tuvo Crisis en Tierra X de la Liga de la Justicia con los Freedom Fighters, en las páginas de la Liga de la Justicia volumen 1 número 7 del mes de octubre de 1973. Pues de acuerdo a la historia no varía mucho con los orígenes, de acuerdo que arranca en 1941. Pues en la continuidad de Tierra 2, el delincuente Hill O'Brien había recibido un disparo durante el fallido intento de robo y había sucedido exactamente parte de esa historia. Ya pues se mantiene el tema de los monjes que lo cuidaron y cómo este cambió su vida de criminal para convertirse en un superhéroe. Luego O'Brien terminó embarcándose en una carrera con sus habilidades ganadas y entonces se empezó a dar a conocer como el hombre plástico, que buscaba acabar contra todo criminal. Bueno, pronto incluso por aquella época se unió al FBI para colaborar con la justicia y luego se convirtió en su enlace oficial con el recién equipo formado como el Escuadrón Estelar, el All Star Squadron. Ya pues sin embargo, pues a finales de 1942, Plus, como también era conocido con ese diminutivo, emigraría con sus amigos de los Freedom Fighters a Tierra X, viajando
a una tierra paralela distinta a su mundo de origen, junto con muchos otros héroes que se conocieron colectivamente como los combatientes de la libertad, y debido a la divergencia de la historia de este mundo, en donde los nazis fueron derrotados, o por lo menos no fueron derrotados durante varias décadas, donde ellos se volvieron, o sea, es como si hubieran convertido El hombre en el castillo, la famosa obra de Philip Dick, o esa serie que vimos en Prime Video, pero en vez del elemento donde ellos solamente existen, le agregaron superhéroes. Curioso, ¿no? Y finalmente moriría en acción en ese mundo. Bueno, no cambia bastante sus poderes y habilidades, pero sí cabe recalcar que, de acuerdo a Roy Thomas, en una publicación que él hizo en el Road Rally presentado en el Escuadrón Estelar, no es ni por supuesto el de Tierra X que apareció en Freedom Fighters. Bueno, es una contradicción que el propio escritor hizo, porque eso, ustedes saben que los cómics siempre constantemente tienen una revisión de origen. Ni nuestro hombre plástico, es decir, Plastic Man, es el mismo que cualquier otro que haya aparecido en cómics desde que su título original cerró a mediados de los años 50. Pero hay que decirlo, es que las propias editoriales se contradicen cuando quieren dar a conocer un personaje. Bueno, esto que apenas que es una opinión, todas las historias de Quality y la editorial Quality Comics de la década de los 40, según de acuerdo al canon original de este personaje, sí habían ocurrido también en Tierra 2, aunque algunas de estos eventos se habían duplicado para Tierra 1, incluso cuando se reformó el multiverso tras el final de la crisis de las Tierras Infinitas. Claro, está obviamente que esto siempre ha variado según el autor. Continuidad de la Tierra 1 pre-crisis. Si bien es cierto que de alguna manera se introdujo los personajes de Quality Comics existiendo en diferentes líneas de universos paralelos, el caso más particular de Plastic Man y también de los Freedom Fighters es que, al menos en el caso de Patrick Neil O'Brien, tuvo una versión en la continuidad de la Tierra 1 original, pues esta versión tuvo una aparición en las páginas de Brave the volumen 1 número 76, que se publicó en marzo de 1968. Obviamente en esta historia se mantuvo intacto parte de la historia del origen del personaje como un antiguo delincuente, y que de alguna manera en un momento obtuvo sus poderes. Sin embargo, esta versión por lo general se le conocía por trabajar solo. Sin embargo, hay otra cosa adicional, y que quizás coincide con la serie animada de Batman de Brave and the Bold, o sea, la serie animada de Batman el Valiente, es que solía meterse en algunas historias de Batman. Justamente una de sus primeras historias es que en la que ayudó a Batman para detener al villano conocido como Mulder. Más tarde se cansó de ser un luchador contra el crimen disfrazado y de que lo llamaran una broma. Y esto es otra característica que de alguna manera siempre va a ser famosa al personaje, ¿no? El tema humorístico. Entonces, a partir de esto, obviamente, adoptó la apariencia de Kyle Morgan, un explorador. Buscaría el amor en Ruby Rider, una mujer rica de negocios a la que ningún hombre podía domar, y estaban comprometidos en algún momento para casarse. Quizás este personaje de pronto lo habremos visto de alguna manera reinventada en alguna serie animada de los años 70. Sin embargo, cuando Brian la despreció por su característica de ser una mujer prepotente, bueno, esas características de ser un personaje snob, ¿no?, contrataría a Batman para que lo trajera de regreso a casa y le disparara. En este caso, pues Plastic Man fingiría su muerte y Ryder fue condenado a muerte. Sin embargo, Batman reveló el engaño, exponiendo la verdadera identidad de Plastic Man. Después de este primer equipo que hizo, que de alguna manera no fue tan de todo del agrado para Batman, Plastic Man se asociaría finalmente con Batman, o al menos Batman trató de entender de alguna manera a este personaje. Y Batman pues terminó aceptando esta asociación para trabajar en algunos otros casos. Pues ayudaría a Batman nuevamente cuando los ladrones robaron obviamente un escaparate navideño de una tienda departamental, y finalmente trabajaron con el superhéroe de los Outsiders conocido como Metamorfo para detener a Ruby Rider, quien le envolvió a manipular para sus propios intereses. De hecho, esta chica manipuladora siempre ha sido un pie en el zapato para el personaje. ¿A ustedes no les gustaría ver a esta chica villana como la villana de alguna película de Plastic Man? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. En otras dos ocasiones, Plastic Man hizo un equipo incluso con el propio Superman, y otra vez también hizo un equipo con su contraparte del mismo universo, con el detective Rap Dibny, de manera, digámoslo así, algo curioso para la época, ¿no?
con el hombro elongado. Y asimismo también hizo equipo con Jim Olsen o Elastic Lad, en la época en que Jimmy Olsen temporalmente tuvo poderes elásticos. Bueno, como vamos a hablar de hombres elásticos, solo lo vamos a mencionar a Jimmy Olsen porque lo de Jimmy Olsen es un caso especial. Pero bueno, igualmente ya hicimos una biografía de Jimmy Olsen que está en el canal. También es conocido porque esta es la versión que también vimos en la Crisis en las Tierras Infinitas. Y quizás es lo más curioso de todo, porque este es el que termina sustituyendo la versión que murió en Tierra X. Bueno, se supone que esta versión también tuvo los mismos poderes anteriores, no varía mucho su fisiología maleable y la vulnerabilidad. Y bueno, y aquí ya empieza a darle una caracterización de que también tiene debilidades como es la vulnerabilidad al calor. Y otro dato curioso es que el personaje de Dial Hero, el famoso Robbie Reed, el dueño del Dial, el famoso teléfono que convierte a cualquier persona, sea en superhéroe o villano, cuando digita la palabra Hero o Jane, en alguna ocasión se llegó a transformar en una versión de Plastic Man en 2 ocasiones de manera inexplicable. Pues en la segunda ocasión, la corrosión del Dial hizo que Robbie perdiera el equilibrio mental y atacara al verdadero Plastic Man, quien terminó derrotando al propio Robbie aparentemente. Este mismo le confiscó el Dial. Más tarde fue visto nuevamente en posesión de Robbie de este Dial. Y es curioso que uno es de mis videos que de alguna manera le presté bastante atención porque es un personaje bastante parecido a Ben 10 en el uso del artefacto. Si quieren ver el video, está en el canal, incluso hablo también del artefacto. Hay otro video sobre eso. Continuidad New Air. Bueno, todos como sabemos, la Crisis en las Tierras Infinitas trajo consigo consecuencias para la continuidad de todos los personajes que estaban ubicados en el multiverso DC. Y uno de ellos pues también resultó con el propio Patrick Neil O'Brien, conocido como Hombre Plástico. Pues este Hombre Plástico, hay que decir que volvió a recuperar de alguna manera algunos elementos de sus orígenes. Una vez más, en sus inicios era un delincuente de poca monta que se convirtió con el tiempo en el superhéroe elástico conocido como Plastic Man. Este personaje por lo general se escondía de una sonrisa, o al menos detrás de una sonrisa y una broma. De hecho, lo hicieron un poquito bastante parecido en su personalidad al de sus inicios, pero era un miembro, incluso por algo se consideró en los 90 uno de los personajes más poderosos de la Liga de la Justicia de América dentro de la etapa de los 90. Vamos a resumir una frase de Batman que lo dice así: el hombre de plástico sobrevivió durante 3000 años como un poco más que migajas esparcidas por el Atlántico. Si eso no te da una idea del nivel de poder que se esconde detrás de esa sonrisa tonta, entonces tienes una muerte cerebral. Una palabra dicha por Batman. De acuerdo a los orígenes post-crisis que se contó en un cómic que se conoce como Orígenes Secretos, volumen 2, número 30, que se publicó el mes de septiembre de 1988, que les recuerdo que los cómics de Orígenes Secretos son muy conocidos en el universo DC para ayudar de alguna manera a conocer a algunos personajes. Yo les recomiendo como una lectura complementaria si quieren conocer más de estos personajes. Por ello, en los orígenes post-crisis tenemos que ir al volumen 3 de todos sus cómics de Plastic Man. De acuerdo a esa historia, en lo que se replantea la historia de sus orígenes, el criminal que era conocido como un criminal también de poca monta como Neil O'Brien, junto con su propia banda de subordinados, habían irrumpido e intentado robar un sitio conocido como Cold Chemical, una compañía de químicos. De acuerdo a esta historia, la policía había llegado a aquel lugar. Mientras él y los demás estaban huyendo, un policía le disparó y lo expuso a un ácido desconocido. Lograría salir, pero terminó desplomándose inconsciente por aquel dolor. Cuando este despertó, él había descubierto que su carne ya no era humana, sino era de goma o elástica y no tenía control sobre ella, transformándose literalmente en formas extrañas y espantosas. Asustó a todos de paso, a policías, a borrachos e incluso a su propia pandilla, que ya lo creían muerto, y les siguieron disparando al ver a su nueva forma cuando de alguna manera salió del hospital.
y fue un puente entre suicidarse o vivir. Por eso aparecería su viejo amigo tonto Woozy Winks, que también había sido cambiado de alguna manera. En esta historia, Woozy Winks era un antiguo recluso del asilo Arkham, quien termina deteniéndole y que termina convirtiéndose en su mejor amigo con el tiempo en dicho lugar. Juntos decidieron utilizar sus nuevos poderes, el propio Dave O'Brien, para luchar contra el crimen. Después de exponer un equipo del circo al mismo ácido que le dio sus poderes, O'Brien y Woozy frustraron un intento de robo que por parte había cometido su antigua pandilla. Cuando la prensa lo entrevistó y dijo que tiene la intención de llamarse el hombre elástico, algo que después le causaría algún tipo de problemas de derechos de autor porque no se podía llamar así, ¿no? Al menos en el contexto de esta historia. Lo que el periodista escuchó mal como Plastic Man y donde tendría su nombre que todos conocemos. Luego de los acontecimientos que involucraron cambios en la continuidad oficial del universo, así como fue el caso del evento de Hora Cero, nos explica que en la década de 1940 un guardia de seguridad disparó a un delincuente llamado Patrick Hill O'Brien en Crawford Chemical Works y lo golpeó de un tambor que caía lleno de ácido no identificado, parte del cual entró en la herida de Hill. Este fue salvado por Redhaven por una misteriosa orden de monjes cuyo ejemplo curó con su inclinación por el crimen. Bueno, de alguna manera quiero hacer hincapié que incluso Hora Cero volvería a reescribir la historia para el personaje. Esta fue la primera vez que experimentó la tutoría de un modelo masculino positivo. Hill creció con un padre abusivo que lo abandonó en un convento católico. El baño ácido le dio la capacidad para cambiar su forma, llevaba gafas oscuras y un traje rojo y amarillo tan flexible como su cuerpo. Cualquiera que fuera la forma que tomara, los colores seguían siendo los mismos, por lo que había una lámpara de araña roja y una amarilla sobre una mesa llena de gángsters conspiradores, o una pintura abstracta roja y amarilla colgada en la pared, pero los villanos nunca se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Eran cualquiera de las formas que podía tomar. A petición del presidente Franklin Delano Roosevelt, Plastic Man ayudaría a reunir al Escuadrón Estelar. Esto justamente se toma en cuenta este cambio en la historia retroactiva para que coincidiera su historial de aventuras con el Escuadrón Estelar, tras los eventos que de alguna manera reformaron los orígenes una vez más, ¿no? Tanto de este personaje como todo lo que tiene que ver con los superhéroes de la década de la Edad de Oro. Les ayudaría a detener el plan de Perdegaton. Si quieren una biografía del supervillano Perdegaton, que hace rato que la tengo ganas, démelo saber en la caja de comentarios, para obligar a los Estados Unidos a luchar en la guerra en un tercer frente, y en una ocasión se hizo pasar por el propio presidente Roosevelt para frustrar un asesinato de una trama nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial también volvería a unirse a otro equipo, en este caso a los combatientes de la libertad. Las hazañas de Plastic Man después de la Segunda Guerra Mundial son un gran misterio, porque gran parte son desconocidas, pero aunque hubo décadas más tarde donde fue recordado por personas como Robbie Reed, mejor conocido como el personaje de el dueño del Dial H, ¿no? Que una vez se transformó en una copia de Plastic Man con su Dial H, de alguna manera replanteando esa historia. Debido a sus poderes, el propio Plas se ha mantenido joven hasta los tiempos modernos. Plastic Man, a veces llamado Plas, como un apelativo de diminutivo de cariño al personaje, adquirió más tarde un compañero llamado Woozy Winks, un patán torpe que originalmente era un brillante agente del FBI. Woozy se convirtió en un amigo tonto pero bastante leal a Plastic Man. Plastic Man volvió a ser conocido como un superhéroe en la era heroica moderna, es decir, en la era de los superhéroes como Superman y toda la Liga de la Justicia. Curiosamente, décadas después, Patrick se convirtió en un buen amigo de Batman a pesar de la falta de sentido de humor y el escepticismo de Batman hacia los criminales reformados, ¿no? Pero es curioso porque esto ha sido, de alguna manera, tomado para sus adaptaciones más recientes en las animaciones. Y en un miembro ocasional de la Liga de la Justicia, se reveló que Plas tenía un hijo llamado Luke, que nació fuera del matrimonio que él tuvo en algún momento y a quien ignoró hasta el punto de que su hijo se unió a un grupo de criminales juveniles, es decir, una pandilla. Precisamente fue donde Batman intervino
y sacó a Luke de la pandilla e intentó reunirlo con su padre. Bueno, hay que hacer hincapié que en la continuidad del hipertiempo, del reino del hipertiempo y ahora del multiverso ese actual, ese personaje, o al menos ha tenido una variante que se conoce como Offspring, que también iremos tratando más adelante, e incluso como un plus que les tengo en este video especial. En el arco de Liga de la Justicia, la Edad de Obsidiana, en una misión, Patrick, o sea Plastic Man, y la Liga de la Justicia de América habían retrocedido 3000 años en el pasado, en la historia pasada de la Atlántida, donde Plas fue destrozado aparentemente durante una pelea. Simplemente la Liga de la Justicia tuvo que regresar al presente creyéndole muerto porque no sabían qué pasó con él. Pero pasó un lapso de tiempo de 3000 años donde este se recuperó. Por tanto Batman como Firestorm lo encontraron y lo ayudaron a completar el proceso. Aunque traumatizado, bloqueó a Plastic Man de su mente. Plastic Man se convirtió en Rabs Jones y regresó con su familia en Chicago. Emocionalmente lo acogieron y se convirtió en un ciudadano promedio y con un padre. Y tenía una relación con la madre de su hijo, cuando el detective marciano fue poseído por un demonio marciano e intentó destruir el mundo, Batman pidiendo ayuda ya que era inmune a la telepatía, en el caso de Plastic Man, y después de pasar un tiempo precioso intentando que recordando quién era, Batman le dejó que este Ralph lo pudiera pensar para que les pudiera ayudar. Obviamente él no podía hacer mucho más que tratar de convencerlo o persuadirlo. Después de mirar por la ventana pensando en todo, Plas empezó a recordar quién era realmente después de que su hijo lo revelara, después de que su propio hijo supiese y este mismo le revelara acerca de sus misteriosos poderes que había heredado y le contara un chiste después de derrotar al rebelde detective marciano, que obviamente ya sabemos lo que le estaba pasando. O'Brien comenzó con una nueva vida, equilibrando su vida de héroe y su vida familiar. Algún cambio que quizás tal vez sea algo constructivo en la historia del personaje, aun cuando perdiera la memoria. Los eventos de la Crisis Infinita pasó este siguiente hecho, pues resulta que hubo una fuga masiva de la prisión por parte de la Sociedad Super Secreta de Villanos durante el evento de la miniserie Villanos Unidos. Plastic Man fue de alguna manera respondió a la llamada para detener a esos criminales en la penitenciaría estatal de Blackgate y allí lucharía contra Clayface, al menos contra Cara de Barro de esta versión. Durante la batalla de Metrópolis de los eventos posteriores, golpearía a su líder, al Dr. Psycho. Los eventos de la Maxiserie 52 posteriormente se celebraría con todos los demás héroes reunidos, una historia bastante importante. Este estuvo presente cuando el Lex Luthor provocó una masacre masiva de participantes del famoso proyecto Everyman, que dio paso a un equipo similar, a un equipo que era derivado de la Sociedad de la Justicia, que era mejor conocido como Infinity Incorporated. Aquí este mostraría orgullo por su hijo llamado Offspring, quien salvó la vida de más de 20 personas. Aquí ya conoceríamos un personaje que se derivó de las historias de los cómics de Kingdom Come. Durante los acontecimientos del evento de la miniserie conocida como 52, la Tercera Guerra Mundial, que forma parte de la acusación liderada contra Black Adam por parte de la Sociedad de la Justicia de América por una serie de eventos atroces que obligaron a terminar siendo aislado del mundo, Adam realmente lograría de alguna manera hacer sangrar su nariz al propio Plastic Man, es decir, en un feroz combate. A pesar de esto, Plastic Man se las arreglaría para darle consejos a su hijo sobre cómo bromear mejor. Después habría otra celebración después de su victoria y Plastic Man asistiría. Estamos hablando justamente de cómo uno de sus miembros de su familia como superhéroe terminó siendo partícipe de este evento. Durante los eventos de cuenta atrás para la crisis final, Plastic Man sería infectado por el peligroso ser conocido como Eclipso. Esta versión de Eclipso que está bajo la potestad de la ex mujer de El Hombre Elongado, Jean Lorraine, durante el evento conocido como Cuenta Atrás para el Misterio, un tie-in, o sea, un cómic derivado del evento, quien había sido corrompido
y terminaría revirtiendo la personalidad de antes de reformarse con sus propias costumbres, es decir, brevemente fue un criminal en este tiempo, junto con Woozy Winks como cómplice. Entonces, por lo tanto, Batman y Offspring trabajarían juntos para derrotarlo. Sin embargo, el espectro interveniría y terminaría la batalla. Eclipse lo rescata por sus propios motivos. Él estaría reunido con otros conversos, en el caso de Dope y Creeper, alrededor del cadáver de Alex Montes, el famoso Wildcat, para hacer una ceremonia. Juntos irrumpirían en la instalación de la NSA para robar propiedad del gobierno. La cazadora intentaría detenerlos, pero lograrían robar el corazón de las tinieblas y allí serían liberados de su alcance, pero no antes de que Eclipse pudiese alcanzar su propio poder al máximo. Sin embargo, mientras había sido derrotado por parte del espectro, ellos estarían trabajando para erradicar a los agentes que quedaban en la Tierra. Más tarde, el detective marciano sería asesinado aparentemente por Libra y la sociedad secreta de supervillanos durante los eventos de Crisis Final. Plastic Man es uno de los muchos que asistirían a su funeral, donde consuela a Booster Gold y a Starkiller. En los eventos de la Noche Más Oscura, Plastic Man se une nuevamente a la Liga de la Justicia de América. En el arco de la Noche Más Oscura, su corazón es arrancado por un VIP resucitado cuando el Linterna Negra se había levantado. Por esto, aparentemente terminó supuestamente matando. Sin embargo, realmente esto no fue así, porque había sobrevivido debido a su única fisiología de hombre de goma. Las versiones de los poderes y habilidades de la continuidad New Era de Plastic Man comprenden, bueno, lo que ya conocemos de la fisiología maleable, que sus poderes de Plastic Man de alguna manera se derivan en un accidente que su cuerpo fue bañado por una mezcla química industrial desconocida y que también entró en su torrente sanguíneo a través de una herida de bala. Al menos esto es como lo más novedoso en cuanto a sus poderes, que de alguna manera fueron mejorados, digámoslo así. Esto provocó un proceso mutagénico en todo el cuerpo que lo transformó totalmente en toda su fisiología. Pues la anguila, O'Brien existe en un estado fluido, ni enteramente líquido ni sólido. Plastic Man tiene el control total sobre toda la estructura molecular. Vaya envidia que tiene Luffy. Bueno, claro está que me refiero a envidia, es que por lo menos Zoro puede alcanzar una fisiología similar cuando utiliza el GR5. Bueno, este es un chiste que tengo, pero bueno. Según Batman, O'Brien es la única persona en la Tierra que puede detener al propio Martian Manhunter, y todos sabemos por qué. Cerebro de Goma le permite evitar la telepatía a nivel Omega, ¿no? Y esto puede incluso detener a cualquier tipo de telépata. Bueno, debido a su fisiología de maleabilidad, le permite ser no solamente elástico y plasticidad, lo que le permite estirar sus extremidades y su cuerpo hasta alcanzar longitudes de tamaños superhumanos. No hay límite en cuanto a hasta dónde puede estirar su cuerpo y sus extremidades. Ojito, ojito, Luffy. Algo que no puede hacer si no consigues la GR5. Alteración de tamaño. Pueden cogerse hasta unos pocos centímetros de altura, presentados como uno de los bolsillos del cinturón de herramientas de Batman, cuando este no tiene cinturón. Claro, cuando los villanos se lo roban. O convertirse en un titán del tamaño de un rascacielos. Cambio de formas. Puede contorsionar su cuerpo en varias posiciones o tamaños imposibles para los ojos humanos comunes. Puede convertirse en un dirigible, convertirse en el vestido de la Mujer Maravilla, puede convertirse en un bote, puede convertirse hasta en un vehículo cuando tiene esa forma maleable, como estar completamente plano para poder deslizarse debajo de la puerta y utilizar sus dedos para abrir cerraduras convencionales. Es decir, con un solo dedo puede convertirse en una especie de llave. También puede utilizarlo para disfrazarse cambiando su forma de su cara, manos, pies y cuerpo, además de que puede alterar su masa corporal y constitución física a voluntad, y no hay límite para los tamaños y formas en los que se puede contorsionarse. Con gran concentración puede cambiar hasta de color, y lo más curioso es que hasta de voz. Agilidad superhumana. Estos poderes de estiramiento le otorgan al hombre plástico una mayor agilidad, permitiéndole una flexibilidad y coordinación que está extraordinariamente más allá de los límites naturales del cuerpo humano. La fuerza superhumana le puede permitir alterar su fuerza aumentando o agregando más músculos.
De esta manera puede arrojar fácilmente un tiburón de alrededor de 1400 libras a unos pocos metros de distancia alrededor del área de donde es lanzado. Cambio de su estructura de colores. La única limitación que tiene es que se relaciona con el color, ya que no puede cambiar sin una concentración intensa. Generalmente no utiliza esta habilidad y se apega a su uniforme del color rojo, negro y amarillo y al tono de carne de su cuerpo. Bueno, se podría decir que el único personaje que la puede igualar en ese sentido sería Madame Rouge, que desarrolló bastante mejor esta habilidad. La invulnerabilidad. Los poderes de Plastic Man aumentan extraordinariamente con su resistencia y durabilidad. Es capaz de resistir químicos como los corrosivos, los pinchazos y las conmociones cerebrales sin sufrir ninguna lesión, aunque puede quedar aturdido momentáneamente. Es resistente a impactos de alta velocidad que matarían a cualquier persona común, resistente a explosiones de armas de energía y es completamente a prueba de balas. Su masa corporal puede dispersarse, pero a todos los efectos es invulnerable. La capacidad de regeneración le permite capaz de regenerar y o asimilar tejido perdido o dañado, aunque lleva mucho tiempo y es mucho más rápido que un humano común. Hay un dato curioso que tiene mucho que ver con el hielo y es que incluso puede permanecer en estado letárgico. Inmunidad telepática. Como afirma Batman en las páginas oficiales de la historieta de Grant Morrison, la Liga de la Justicia de América, en el número 88, que es un cómic de los años 90, que se conoce como la JLA, la mente del hombre plástico ya no es orgánica, es intocable por la telepatía, mayormente inmune al control mental. Se desconoce si Batman quiso decir que si Place es inmune solo al control mental o a la telepatía por completo a partir de ese momento, considerando la historia de Place con escaneos mentales, borrados mentales y el uso de vínculo telepático del joven John, etc. Inmortalidad. Pues como les decíamos anteriormente, Plastic Man no parece envejecer, algo que les hago recordar que esto lo tratamos justamente en el show, pero vale la pena para que tengan en cuenta, pues si lo hace, lo hace a un ritmo mucho más lento del que los seres humanos normales. No envejeció visiblemente ni mental ni físicamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 90. A raíz de la retrocontinuidad y los cómics que se han contado con el tiempo hasta llegar al arco de la Liga de la Edad Obsidiana, se había descubierto que Plastic Man había sobrevivido durante 3000 años con un poco más que migajas en el fondo del océano Atlántico. Bueno, las mismas palabras de Batman. Por tanto, está dentro de los superhéroes más antiguos cronológicamente hablando. Detección ultrasónica, pues su cuerpo es capaz de comenzar a ondular cuando se active una frecuencia ultrasónica. Y esto es curioso porque esto lo utilizan en los eventos que conducen a los cómics de los Terrifics. Órganos de goma. Los órganos del hombre plástico son de goma tal como lo es. También los puede mover por su cuerpo para evitar daños. No mantiene el cerebro en la cabeza, lo que le ha permitido sobrevivir a la decapitación. Otras habilidades. Tiene la capacidad de un circense, como decir, es capaz de hacer contorsionismo. En el pasado era un ladrón espectro, porque él era muy talentoso en ese trabajo. Posteriormente se conocería sus habilidades en el trabajo de detective, por lo que se considera ahora un detective maestro. Aunque ya no es ningún criminal, conoce su forma de pensar, lo que le permite ser un detective muy eficaz. Y eso es lo que le ha permitido la confianza ocasional de Batman. También se le considera un pensador lateral y mucho más inteligente de lo que aparenta, aun cuando tiene la cara de tonto, chistoso, payaso, ingenuo, inmaduro o como lo quieras llamar, y juguetón. Combatiente experto, O'Brien golpeó una vez a un Bruce Wayne mal entrenado cuando a todos se les separó de la identidad de sus homólogos como superhéroes, es decir, un hecho que digamos fue aislado pero importante. También esto es debido a que es miembro de la Liga de la Justicia de América con el entrenamiento que ha tenido de sus colegas y ha participado en sesiones de entrenamiento aprendiendo a pelear. Y bueno, y volviendo al tema de su mala reputación con la Mujer Maravilla, es que en alguna ocasión en una historia de los cómics de Morrison, este carajito de personaje, como lo diríamos aquí en Colombia, se le ocurrió justamente disfrazarse del disfraz de la Mujer Maravilla y por eso le odia tanto. Bueno, actualmente sí se consideran algunas debilidades.
la vulnerabilidad al calor, que su forma semilíquida permanece estable a temperaturas relativamente altas y bajas, siempre que el cambio de temperatura sea gradual. Un cambio repentino induce un cambio completo de fases, creando una forma verdaderamente sólida o verdaderamente líquida. Plastic Man quedó incapacitado en el arco de la Torre de Babel cuando los mercenarios lo congelaron y destrozaron su cuerpo. Eso es lo que yo les quería decir sobre el tema del papel de hielo. Una vez descongelado y reensamblado, resultó físicamente ileso, aunque emocionalmente traumatizado. Prácticamente es como que lo pueden neutralizar, más no derrotar. En el arco de la historia de la Liga de la Justicia, Divididos We Fall o Divided We Fall, se muestra que Plastic Man tiene cierta debilidad al calor extremo, aunque de visión de calor intenso de un marciano, y se derritió temporalmente, es decir, que incluso es capaz de reordenar sus moléculas de hombre plástico y reconstruirse a sí mismo. Las moléculas de Plastic Man también se pueden codificar mediante las distorsiones de onda ultrasónicas, vulnerabilidad a los solventes químicos. Plastic Man puede perder su integridad cuando se expone a solventes como la acetona, una de las habilidades bastante nuevas que se le agregó dentro de las debilidades. Hablo de debilidades, pero bueno. Bienes parafernales, pues también como parte de su equipo de trabajo como superhéroe, cuenta con un uniforme que es el mono de Plastic Man. Como puede hacerlo, como es su dueño, puede estirarse, transformarse, cambiar de tamaño, es fluido y irrompible. Es un material como este probablemente sería raro y probablemente sea la razón por la que el disfraz de Pat es tan pequeño. Las gafas que hacen que las maravillosas gafas son la marca registrada de nuestro querido Plastic Man. Pueden estirarse y cambiar de tamaño. Y es curioso que el personaje de Plastic Man nos recuerda un poco a Jim Carrey en algunos aspectos. Algunas curiosidades de esta continuidad de New Era es que casi nunca se ve a Plastic Man sin sus características gafas. Una de las pocas excepciones fue durante la historia de E.D. en las páginas de la Liga de la Justicia América número 52 de la época de Grant Morrison de los 90, cuando los miembros de la Liga de la Justicia América fueron separados en dos identidades distintivas, su apariencia de superhéroe y su apariencia civil. En este arco argumental, Hill O'Brien volvió a sus viejas tendencias criminales temporalmente y golpeó brutalmente a un manso y tímido Bruce Wayne. Como se establece en el episodio 3 de la Liga de la Justicia en Acción, la serie animada, Plastic Man no lleva uniforme, su piel simplemente hace eso. Esto es bastante raro y curioso, que por ser precisamente un hombre de goma, pueda fabricar automáticamente su propio uniforme, al menos en esta encarnación de la serie. Continuidad Prime Year o actual continuidad del universo DC. Bueno, normalmente este personaje tuvo una breve pero brevísima aparición en las páginas del cómic de la Liga de la Justicia Internacional volumen 3 número 1 del mes de septiembre de 2011. En este nuevo origen, pues Plastic Man no solamente seguía siendo un ex ladrón y ex delincuente de poca monta que tiene el poder de estirar y doblar su cuerpo de cualquier forma. Pues de acuerdo a los orígenes, al menos en el origen de los Nuevos 52, él era un pequeño mafioso de la ciudad de Chicago antes de convertirse en un superhéroe. Después tenemos que hacer un pequeño salto en el tiempo. Después de que la Liga de la Justicia aparentemente fuese asesinada por el Sindicato del Crimen de Tierra 3, el evento Forever Evil y todo esto de Maldad Eterna, los villanos declararon que el mundo ahora pertenecía a las fuerzas del mal. El jefe de Hill, temiendo que la versión del mal del Sindicato del Crimen significara exclusivamente criminales disfrazados, organizó una reunión con otros mafiosos de alto rango en el área de Chicago para discutir el soborno de Ultraman para que se pusiera de su lado bueno. Hill, así como su compañero criminal Shishi Shanks en esta continuidad, esperaron afuera de la reunión con anticipación. Sin embargo, la reunión fue interrumpida por la contraparte malvada de Batman, Oldman, quien estuvo de acuerdo con que el criminal y los demás crímenes, o al menos en el caso de los demás organizaciones criminales, fuesen en contra de sus valores, asesinando a la mayoría de los hombres presentes,
por lo cual Hill aparentemente se le creyó muerto en el incidente, en este nuevo origen que se le daba al personaje. Después de haber sido arrojado en un barril de productos químicos que lo derritió hasta convertirlo en una pila de sustancia viscosa humana. Sin embargo, los químicos no lo mataron, sino que le dieron el increíble poder de la elasticidad. Interesado en darle un giro a su vida, O'Brien se convirtió en el nuevo superhéroe conocido como Plastic Man. Pero tras los trastornos cósmicos del periodo conocido como el arco de DC Renacimiento, la historia de este personaje fue revisada nuevamente. De acuerdo al origen actual, pues volvía a darse a entender que Patrick E. O'Brien seguía siendo en sus orígenes un delincuente de poca monta que hacía cualquier trabajo que se le pagara en efectivo. Una noche, él y sus cómplices fueron contratados para robar unos documentos de una planta química y mientras estos los recuperaran, fueron sorprendidos por un guardia de seguridad y de aquí se produjo un tiroteo. El guardia murió y una bala perdida impactó en un contenedor químico que se derramó sobre el propio Patrick. Todos habían huido de aquel lugar de la escena del crimen, pero Brian fue arrojado del auto cuando consideraron que sus heridas eran demasiado graves, pero en lugar de morir renació como el héroe que cambia forma, conocido como Plastic Man. Plastic Man estuvo activo con el equipo conocido como el Escuadrón Estelar, teniendo en cuenta muchos de los elementos de la época de los 90 que explicaban parte de su retrocontinuidad. Recuerden que las editoriales siempre al menos buscan actualizar sus historias. Me toca repetirlo, ¿no? Porque hay veces que a algunas personas no nos queda muy bien clara esta idea. En algún momento Brian se casó y se divorció con una mujer llamada Angel McDonald. Ambos tuvieron un hijo llamado Luke, que por cierto es el mismo Luke O'Brien, alias Offspring, que obtendría sus poderes elásticos y se convertiría en el superhéroe que ya hemos mencionado. Durante la invasión del multiverso oscuro en las noches oscuras metal, cuando Batman se reunió con Mr. Terrific, Michael Holt, en la baticueva lunar, había revelado una unidad de contención con forma de huevo que llevaba el logotipo de Plastic Man. Batman sugirió que debería liberar a este Plastic Man, revelando así mismo que estuvo contenido en este dispositivo por un periodo de tiempo indeterminado o desconocido. Ya en los eventos que conllevarían a la historia, los Terrifics, cuando exploraban el multiverso oscuro, después de que se evitó el desastre del multiverso oscuro, Plastic Man se reunió justamente con un grupo místico de personajes conocidos, o lo que más bien se vendrían a conocer como los Terríficos, mientras estos trabajaron juntos para explorar el multiverso oscuro. Pues detalles de su regreso, Plastic Man visitó su familia, de la que estaba separado desde hace mucho tiempo. Su hijo Offspring, que se había rendido con él y lo odiaba por su ausencia. Se reconciliaron en aquella batalla de los Terrifics con los Dreyfus, después de lo cual Offspring se unió a su equipo. Hay que decir que los siguientes detalles ya son puros spoilers, así que mejor se lo dejamos a los que les gusta leer de los personajes. Ya el resto hay que conocer que él estuvo presente incluso en Doomsday Clock en algún momento, y el resto ya es historia. De los poderes que se mantienen hasta la actualidad, el poder de la elasticidad, la metamorfosis, ahora se logra también la capacidad para volar de acuerdo a la metamorfosis que adquiera, puede incluso generar colmillos, alteración de tamaño, regeneración, fuerza superhumana, invulnerabilidad, inmortalidad, autoduplicación, que quizás es una nueva habilidad en la que le permite convertirse en una serie de clones luego de fusionarse con uno de los clones del hombre desechable. Al tragarlo, Plastic Man obtuvo esta nueva habilidad para crear un duplicado viviente de sí mismo. También puede absorberlo nuevamente a voluntad. Es como si estuviéramos viendo Terminator, el T-1000, pero en versión Plastic Man. Bueno, otras habilidades adquiridas con el tiempo, o al menos proporcionadas por nuevos escritores del personaje, es capaz de forzar cerraduras, lanzarse a sí mismo como una especie de bala de cañón, la intimidación, incluso como lo hizo con la Cabal, cuando quiso defender a sus seres queridos. Esto quizás se contó en una de las últimas series de Plastic Man, una miniserie que recientemente tuvo el personaje. Ahora, una de las debilidades que tuvo recientemente, aunque desapareció con el tiempo, fue la vinculación con la energía oscura, que se contó en el COVID de los Terrifics, y después de estar expuestos a la energía del multiverso oscuro, los miembros de los Terrifics quedaron atados entre sí, lo que provocaba una explosión si están separados a más de una milla entre sí, aunque esto fue temporal.
De resto, otra vulnerabilidad que adquirió fue a la electricidad. A pesar de su contenciosa gomosa, el cuerpo de Plastic Man aún puede conducir electricidad y los fuertes ataques eléctricos pueden causarle un gran dolor. Al menos eso. Bueno, es una contradicción en cuanto a personajes de habilidades elásticas si se refiere, si tenemos en cuenta lo que le ocurre a Luffy, ¿no? Que es invulnerable a esto y puede ser conductor de electricidad. Aunque eso es lo que se supone que debería convertirse en una fortaleza de Plastic Man. Pero bueno, hay que decir que el personaje realmente tuvo un origen nuevo en todos esos años y quizás es de los pocos personajes de Quality que han tenido bastante revisión con el tiempo. Hay un dato en particular de Plastic Man y es que resulta que tiene una contraparte de un equipo conocido como los Freedom Fighters de China, que es un miembro del grupo terrorista que tiene ciertas habilidades bastante similares. Es llamado Folding Paper Man. Al mismo tiempo, este personaje apareció en New Superman número 2 del mes de octubre de 2016 y es una de las curiosidades por el intento de hacer un equipo chino de superhéroes o algunos personajes homólogos de DC, o por lo menos en el caso de Estados Unidos, en lo que respecta dentro del universo DC y que fue publicado en los cómics de este Superman chino Kenan Kong como uno de sus contrincantes habituales de ese personaje para dar cubrimiento a la comunidad asiática en Estados Unidos para llegar a estas personas. Se creó dicha función de este personaje. Otras versiones, pues hay que decir que hay una contraparte maligna de la raza Durlan conocida como Teal, que apareció en la miniserie del volumen 5 de Plastic Man como un villano de un equipo de una organización llamada Cabal y que al mismo tiempo causó desastres contra el propio O'Brien. También hay una versión que surgió de las historias de Tierra 6 en la adaptación del mundo según la visión de Stan Lee. Hay otras versiones de la Tierra 7 llamado Doctor Futuro, otro llamado Frank Futuro de la Tierra 8, aunque se suele decir que son contrapartes a manera de pastiche también de Mr. Fantastic de Marvel, ¿no? Como las referencias que tiene, ¿no? Luego tiene otra versión del universo tangente conocido como Gunter Gans, un personaje llamado Plastic Man de la Tierra 10, que es del equipo conocido como los Lost Rights Men, asimismo Neil O'Brien de Tierra 12 del universo de Batman Beyond, obviamente el universo animado ese que básicamente es ese universo, la Tierra 15 del universo pues que de alguna manera implica otra de las realidades del multiverso actual. También tiene a Offspring de la Tierra 16, que es una versión en la que Plastic Man aparece de alguna manera semi retirado y obviamente a expensas de las nuevas generaciones de personajes, ¿no? En este caso, Offspring pasa a convertirse en Plastic Man de esa tierra, tal como se vio en el cómic de El Multiverso, Los Justos. La Tierra 19 del multiverso muy feliz de decir que apareció en una Tierra 19 alterna, ¿no? Bueno, una Tierra 19 del multiverso actual. La Nueva Frontera también tuvo su propia versión en la Tierra 21, obviamente la Tierra 22 de Kingdom Come, donde todos conoceríamos por primera vez a Offspring de esa realidad. La Tierra 26 tiene a Roberto, que es el miembro de la Socrep, a Disposable Man de la Tierra 29, de los Terribles, quizás uno de los pocos villanos que combatieron dentro del arco que tuvieron con los Terrifics. El Morphin Man de la Tierra 35, también tienen a Plasma Man de la Tierra 43 como una especie de Neil O'Brien. Hay que decir que la Tierra 10, por cierto, tenían una serie de clones, es decir, medio nazis, que combatieron los Freedom Fighters de la realidad del multiverso de los nuevos 52, que tuvo su propia miniserie de 10 partes, hay que comentar esa parte. La Tierra de Injustice, que ahora es conocida como la Tierra 49, también tenía su propia versión. La Tierra 55, de un universo fallecido o destruido. Y que por cierto, ese universo fallecido no es que sea fallecido, de hecho es un mundo zombie del cómic Dicesos, también conocido.
La Tierra contra los vampiros tiene otra versión de Patrick O'Brien como su versión vampírica, aunque es curioso que hasta el hombre plástico se pueda convertir en un vampiro, pero bueno. La Tierra 96, que hace referencia a las DC Super Hero Girls. La Tierra 898 de cómic de la Liga de la Justicia El Clavo. También tiene una versión de el crossover de Sandman y Plastic Man llamado Silicon Man de la Tierra 1996, que es una Tierra crossover. También de Flashpoint de las líneas alternativas de Patrick O'Brien. El Multiverso Oscuro también tiene de la Tierra -22, otra versión de Crisis Infinita que ocurrió de una manera bastante comprometida y alterada dicha historia, ¿no? Que eso fue contado en las Noches Oscuras Metal. Una contraparte dentro del mismo universo sí, que fue creado temporalmente por Robbie Reed, que ya lo comentamos anteriormente. El personaje de Gunther Ganz de Tierra 9, que ya lo comentamos. Bueno, hay una cantidad de personajes. Hasta las versiones animadas como de John Justice vimos a Plastic Man. Y algunas adaptaciones animadas de algunos de los Elseworlds de Multiverso ese que ya hemos mencionado antes. También hay otra versión de la Tierra 27, la Tierra 31, como el que apareció en los cómics de Dark Knight Returns. Y bueno, hay que decir que hay bastantes, incluso de posibles futuros alternativos, y etcétera, etcétera. Creo que pues para resumir bastante son muchas cosas. Y bueno, hay muchos Elseworlds donde ha tenido ciertos cameos que está sin numerar, incluso en línea de Johnny DC, puede ser. De resto, pues todos sabemos que incluso las series animadas han ayudado un poco, los cortometrajes animados que han sacado, ¿no? Ustedes saben que hay una serie bastante muy popular de los años 70 de Plastic Man, que se dio a conocer, incluso tuvo un cameo en los Super Amigos en un episodio. En la serie de Batman el Valiente tuvo una versión malvada, ¿no? En las versiones de Lego, la serie web de DC Super Hero Girls y asimismo otras encarnaciones como la Liga de la Justicia en Acción, entre otros, hasta los videojuegos como DC Legends y obviamente un cameo en los Jóvenes Titanes en Acción en la película y etcétera, ¿no? Del resto pues ha tenido variaciones en diferentes revistas desde Police Comics y sus 5 volúmenes de cómics de Plastic Man. Incluso esos 5 volúmenes se atribuyen a todas las historias que abarcan toda su complejidad de aventuras, ¿no? Asimismo hay que recordarles que este personaje intentó ser adaptado al cine en una versión femenina del personaje que nunca logró llegar a buen puerto. Asimismo, en el siguiente episodio vamos a tratar la historia de Offspring, que es el hijo de Plastic Man. Después, en el tercer episodio, trataremos al hombre elongado para ir abarcando. Vamos a ver si logramos llegar a hacer una especie de miniserie con todos estos personajes. Plastic Man, vamos a ver si le creamos una especie de miniserie como hicimos con con los personajes del universo de Charlton. Pero en este caso vamos a ubicar a estos personajes. Si lo quieren, también podemos ir agregando para el canal secundario la historia de este personaje del hombre plano, del propio Mr. Fantastic, pero eso lo iremos desarrollando para el canal secundario para darle cabida a estos personajes bastante curiosos. Y bueno amigos, esto es básicamente todo lo que he venido a contarles. Espero que les haya gustado. Pues no hace falta contar bastante de los otros universos porque se nos puede ir alargando más el video. Igualmente, gente, les recuerdo mis redes sociales que han aparecido a la continuación de todo el video, está en la descripción de los comentarios. Igual, sin embargo, los dejo a que escuchen donde me pueden seguir las redes sociales. Y bien, mis amigos, ya saben que me pueden encontrar en las diferentes redes sociales que han estado apareciendo en pantalla. Les recuerdo que ustedes me pueden seguir en mis 5 canales de YouTube: Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DCU Blood by Black Hawk, Memorial Archivos Star Trek y Archivos Motorsport y Aviones. También me encuentran en Mastodon, en Twitter, en Threads, Twitch, en Patreon, en Facebook, en TikTok, en Instagram, asimismo en el podcast de Spotify, en un enlace que también están cordialmente invitados a Discord, a Telegram y a la aplicación de Amino, donde me pueden seguir. Recuerden que los enlaces están en la descripción del video. Recuerden darle una ayudita con la suscripción, con el pulgar arriba, con un like y compartir todo nuestro contenido. Yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Chao amigos, transmisión fuera. Y bien mis amigos,
Cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @Archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que son palabras, y Archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memoria Alpha, Archivos Star Trek y Archivos Motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como archivos DCU @c.im, en Twitter como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos Motor, en Twitch como archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DCU Universe, archivos Marvel 616 Master Star Wars, archivos DCU Oficial, en Fandom World archivos DCU, obviamente en TikTok como archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como archivos Motor y Aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como archivos DCU y archivos DCU Plus, en Spotify en el podcast del debate del archivista. En Discord, pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram, y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linktr.ee//by-Black. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks, así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video, otra edición fuera.